Jóvenes ilustres, sean bienvenidos a esta materia de lingüística. Soy el profesor José Cruz, soy filósofo mexicano y educador, y me da muchísimo gusto poderlos acompañar en esta travesía intelectual, sobre todo la normativa, la forma de expresar y sobre todo ir describiendo lo que es el mundo. Pues bien, nuestra materia de lingüística se va a ir describiendo a lo largo de el proceso de esta materia en línea, por el cual van a ir abordando diferentes concepciones. Todo proceso de lenguaje también tiene normativas. Y ese tipo de proceso ético por el cual se describe el mundo se va a ir precisamente organizando a través de esta riqueza del español. Sin duda alguna podemos ver que esta lengua española nos puede brindar diferentes aspectos de escribir lo que somos, la forma de ir organizando y también la forma de ir aprendiendo. Precisamente eso es nuestra materia de lingüística, que sabemos muy bien que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Sabemos muy bien que la ciencia tiene ciertas metodologías, ciertas comprobaciones, pero también un abordaje. Me viene a la mente a este profesor inglés llamado Francis Bacon, donde él fue el creador del concepto de la inferencia. ¿La inferencia qué es? Es precisamente los supuestos que hacemos sobre el mundo. Una forma precisamente de hacer justicia a esa lingüística como ciencia es corregir, describir y sobre todo hacer aspectos importantes de la comunicación humana. Pero es importante también que no lo pierdan de vista, que vamos a estudiar la materia de lingüística, es que las palabras, el lenguaje describe el mundo, en efecto, hace descripciones del objeto, del sujeto, pero la transformación prácticamente se da a través del factor de la moralidad y de la ética, precisamente para que no se pierda de vista. Inclusive viene una obra por ahí llamada del profesor, un poco filósofo, George Orwell, la obra de 1984, donde describe en forma humorístico cómo se quita la palabra delincuencia del diccionario. Es que ya no existe en la realidad, pues sí existe. Lo que queremos de esta materia de lingüística es que podamos fortalecer nuestra lengua española, también de escribir correctamente el mundo y sobre todo el aprendizaje. Seas docente, seas investigador, sea de cualquier ámbito que abordes o que quieras llevar a cabo tu vocación educativa, precisamente una forma correcta de escribir y de poder hacer posible el concepto de la lingüística es a través de la normativa y de los códigos que conforman el lenguaje. Pues bien, dentro de nuestra materia de la lingüística vamos a ir viendo precisamente cómo se va describiendo el mundo y sobre todo la identificación de los objetos y de los sujetos de ese mundo. Sabemos muy bien que actualmente existe lo que se va a llamar este tipo de ideas del posmodernismo de la Escuela de Frankfurt de 1924, donde dice que para cambiar el mundo hay que cambiar el lenguaje. Pues no es así. Para cambiar el mundo es necesario también conocer el lenguaje, identificarla, describirla. ¿Para qué? Para que podamos realmente categorizar las cosas y las descripciones de ese mundo. Una forma de hacer justicia a la lengua española es precisamente eso, hablar correctamente, describir y sobre todo organizar nuestras palabras. Y parte de esa lingüística, que es una ciencia que estudia el lenguaje, surge también otra ciencia que se va a llamar la filología. Como saben, la filología se centra en el estudio histórico del lenguaje. Me viene a la mente a este profesor llamado Antonio Piñeiro, es doctor en filología clásica, y él ha expresado que a través de ese lenguaje del pasado podemos entender también lo que es el presente y el futuro. ¿Qué tipo de esos lenguajes? Lo que es el copto en Egipto, lo que fue la cultura sumeria, que los sumerios fueron los creadores de la escritura, también otra forma de poder describir lo que pensamos y tratamos de hacer. Pues precisamente parte de esa filología es lo que tratamos de hacer, es decir, estudiar esa historia de lo que conlleva. Entonces, ¿qué vemos actualmente? Una decadencia también del propio lingüística. ¿Por qué? Porque se está hablando ciertas palabras que no corresponden a la gramática española, ¿no? Entonces,
tratar de deformar el lenguaje va a generar confusión y también pérdida del humano. Es decir, ¿qué nos hace humanos? Precisamente la lengua, que más adelante vamos a ver lo que es la lengua, el lenguaje y el habla en esos significados. Bien, pues la lingüística también tiene ciertas, se podría decir, campos, áreas, procesos de estudio. Una de ellas tenemos la lingüística teórica, que dentro del proceso de la reflexión se centra prácticamente sobre la naturaleza del lenguaje y sobre todo desde el punto de vista filosófico. Les había comentado que la misma filosofía trata que a través de las preguntas el individuo o la persona pueda llegar a verdades totalmente sustanciales en su vida. A partir de esa duda metódica se puede ir concretizando el concepto de lo que va a ser las palabras y la propia lenguaje. Muy bien se comenta inclusive que esa palabra que cuando veamos ya en el tema 1, el concepto de la etimología, vamos a ver una palabra que se dice en latín veritas, que se puede hacer la interpretación al español que significa verdad. Pues precisamente la lingüística teórica estudia precisamente el punto de vista filosófico, la importancia que tiene a través de la comunicación, a través de la descripción, pero también a través de esa lingüística podemos describir lo que somos. Es decir, esta norma gramatical que conlleva el concepto de la palabra, del lenguaje, del habla, es precisamente eso, lo humano. El reino animal tiene otro tipo de comunicación, pero el ser humano es el único, hasta ahora que sabemos a nivel filosófico, como muy bien dijo Aristóteles, un animal político, capaz de relacionarse con los demás, pero también la sociedad es un vínculo importante para actualizar el concepto de lenguaje. Bien comentó el profesor Wittgenstein, el filósofo de Cambridge, en su libro El Tractatus Lógico-Filosóficos. Él llegó a decir que fuera del mundo no existe la lógica. En efecto, la lógica es humana, al igual que el propio lenguaje. Pues bien, esa es la lingüística teórica. Por otro lado, tenemos la lingüística aplicada. Prácticamente su proceso se centra en el aspecto tangible, es decir, práctico del lenguaje, la enseñanza y precisamente la forma como se adquiere un idioma. Sabemos muy bien que aquí en el Valle de México, anteriormente el náhuatl, a partir del proceso del siglo XIII de nuestra era, venía prácticamente el mundo mexica, el zapoteco ahí en el Valle de Oaxaca, etcétera. Entonces, eso es precisamente como la propia lingüística aplicada va a estudiar, es decir, cada uno de estos idiomas, nosotros el español, el inglés, el chino, etcétera, tiene también su norma gramatical y eso se debe de cuidar mucho, porque a partir de eso podemos describir quiénes somos y sobre todo también describir qué es lo que queremos a nivel como ente social. Bien, eso es lo que va a ser la lingüística aplicada. Por otro lado, tenemos la lingüística comparada, que aquí su proceso se va de la mano con el cotejo de las formas de uso del lenguaje entre regiones, entre comunidades. Sabemos muy bien que la propia lingüística también estudia esa forma de cómo se describe el tipo de significados que más adelante vamos a ver ya lo que va a ser las etimologías, la fonética, etcétera. Pero aquí prácticamente la lingüística comparada revisa este tipo de procesos de lenguaje en cada una de las regiones de las comunidades que cambian. Vean México con sus 32 estados, tiene mucho significado la forma también de expresar la palabra, la forma de esos códigos, la forma de la semiótica. De hecho, me viene a la mente el propio Humberto Eco, que hizo un tratado de semiótica general, donde precisamente abordaba este tema del concepto de estudiar qué significa la palabra, qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Pues bien, jóvenes ilustres, esa va a ser nuestra materia de lingüística. Como pueden ver, es de suma importancia, seas educador, seas de cualquier ámbito social. Lo importante es saber describir el mundo correctamente, conocer las normas gramaticales del español y también, otro punto importante, también saber describir qué es lo que queremos hacer. Una forma de comunicación nos hace humanos. Todo fuera del proceso de comunicación podemos caer también en un proceso de salvajismo. De construir el lenguaje no es la forma como se debe de dignificar,
ese tipo de lingüística, sino todo lo contrario, transformarlo a través del aprendizaje. Bien, jóvenes ilustres, nos estaremos viendo más adelante con otra cápsula de nuestra materia lingüística. Me despido y hasta pronto.